disolver temporalmente el Congreso de la República. También las playas Skopje. ¿Skopje dice? Es terrible, ¿ah? Qué hombre visionario ese cojudo. Sí me declaro inocente, totalmente inocente. Hola, soy Pedro Salinas y esto es Rajes del Oficio. Vamos a conversar el día de hoy con Carlos Rodríguez. Él es miembro de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y es uno de los que no sabemos cuántos en total, pero sí sabemos con certeza por las fotografías de la prensa y las imágenes de la prensa internacional, que Carlos Rodríguez, junto a Jenny Dador, de la Coordinadora de Derechos Humanos, junto con un grupo de comuneros de Catacaos, se reunió con la misión Scicluna Bertomeu, designada por el propio Papa Francisco, para ver cuál es el futuro del Sodalicio de Vida Cristiana, organización católica peruana fundada en el año 1971 por Luis Fernando Figari. Carlos, bienvenido. Muchas gracias, Pedro. Cuéntanos tus impresiones sobre la reunión, cómo se desarrolló esta. Bueno, en líneas generales, primero te diría lo que los comuneros, las comuneras se llevaron como impresión, ¿no? O sea, cuando hemos ya conversado con ellos fuera de la reunión, ¿no? Unas horas después, mientras almorzábamos, ellos en realidad hasta han llorado de la emoción de sentir que por primera vez se les ha escuchado a un nivel, o sea, que no habían tenido antes, ¿no? Acá las autoridades peruanas nunca los han escuchado, por ejemplo, ¿no? Y eso es algo que Ni para los medios de ellos, comunicación. ni los medios de comunicación, ¿no? Como lamentablemente en líneas generales viene siendo hasta ahora, ¿no? Mm. Eh, entonces, para ellos ha sido muy importante porque entienden que el encargo que tiene la misión es un encargo de recoger testimonios, pruebas, las mayor posibles, y que esto va a tener una decisión que podría ser, como ¿no? Ha circulado en medios también, el posible cierre ¿no? de esta institución, ¿no? De hecho, o sea, es una de las cosas que ellos mismos también pidieron, ¿no? Así. Sí, lo pidieron expresamente, ¿no? A ver, tu impresión personal sobre la reunión, cuánto duró, cómo se desenvolvió, quiénes tomaron la batuta, quiénes participaron por parte de los comuneros, si te hicieron preguntas a ti o a Jenny Dador, cuéntanos en detalle, en lo que se pueda, ¿no? Eh, ¿Cómo fue esa reunión? ¿Qué pasó ahí? Porque yo te voy a decir, antes de que me respondas, que para mí la imagen más poderosa y más conmovedora fue la de ver entrar a los comuneros a la Nunciatura Apostólica ese veintitantos de julio, creo que fue el 26, 27, 27, 27. 27, porque claro, yo conocía el caso, y no desde siempre, sino desde hace muy pocos años, y ha sido gente que ha sido invisibilizada y ha recibido peores maltratos que los que hemos recibido Daniel Llovera, Paolo Ugaz y yo en los últimos 5 años, ¿no? Dale. Sí, bueno, para mí, o sea, por ejemplo, ha sido, creo, importante, la impresión que yo tengo es esa, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque en principio les dieron bastante tiempo, ¿no? Sé que muchos han tenido un tiempo mucho más corto. Sí, más La reunión acotado. con ellos ha durado casi unas 3 horas, poco menos quizá. También eran 6 los comuneros ¿no? que estaban ahí, 3 varones y 3 mujeres, dentro de las cuales se encontraba la señora Fiorella Martínez, ¿Quién es ella? es la esposa del primer comunero asesinado, ¿no? De Guadalupe De Guadalupe Zapata, Zapata. que fue asesinado el 8 de diciembre del año 2011, ¿no? Curiosamente, día del aniversario del sodalicio. Sí, justamente cuando se estaban cumpliendo, si no me equivoco, 10 años de la muerte de él, también se cumplieron 10 años, o perdón, 50 años de la fundación de esta institución, ¿no? Entonces, ha habido mucha apertura por parte de los dos miembros de la misión. Ha habido además, por parte, ¿no?
del señor Bertomeu, ¿no? Bastante conocimiento de lo que estaba sucediendo. Habían cosas que evidentemente no han sido nuevas, pero tenía un muy buen panorama de lo que estaba pasando allá. Y bueno, o sea, los que han participado al inicio han sido los comuneros, las comuneras, ellos han dado su testimonio propiamente, porque se nos pidió justamente que fueran personas que hubieran sido víctimas directas o que hubieran presenciado abusos, ¿no? O para ponerlo en estricto sentido del término, violaciones de derechos humanos, ¿no? Entonces, las 6 personas que han venido son comuneros que, con la excepción de la señora Fiorella Martínez, todos han sido criminalizados o criminalizadas. O sea, todos han pasado por procesos judiciales, denuncias y demás por parte de estas empresas que están vinculadas al sodalicio de Vía Cristiana, ¿no? ¿Cuánto ha Entonces, durado ese proceso de criminalización, de presentarles querellas, demandas calumniosas y etc.? empezó el 2011, justamente con la muerte de Guadalupe Zapata, ¿no? Sorpresivamente, en lugar de que ellos terminen siendo testigos del asesinato de Guadalupe, terminaron más bien siendo acusados de haber lesionado y secuestrado a las personas que habían venido con esos matones y que habían finalmente matado a Guadalupe, ¿no? Ellos lo que hacen es, o sea, al momento de la muerte de este comunero, lo que hacen en el momento de desesperación es ir, ¿no? Como era un buen grupo también de comuneros, y rodear a los, ¿no? A estos matones. Algunos de estos terminan huyendo y capturan a 4 personas, ¿no? Las maniatan, o sea, lo que propiamente se conoce como un arresto ciudadano, o sea, es perfectamente legal, Ujú. y luego la policía viene y se los lleva, ¿no? Los rescata. Pero estos señores lo que Los hacen es, rescata. así es, sí, los rescatan. En términos estrictos, lo que los comuneros refieren de manera uniforme es que fueron rescatados por la policía, ¿no? No es que, o sea, le dijeron vamos a poner una denuncia, Mm, ¿no? Acompáñennos para, ¿no? Para claro. que ustedes den fe de lo que estamos haciendo, no, o sea, los que ahuyentaron a los comuneros, ¿no? Y luego de esto rescataron a estas personas, ¿no? Entonces, estas personas lo que hacen es, acompañados de abogados, ¿no? Bastante prestigiosos allá de la zona, hacen denuncias contra ellos por lesiones y por secuestro. O sea, voltean la Entonces, tortilla. sí, o sea, y la investigación de Guadalupe va por otra, ¿no? Va en la misma carpeta fiscal, pero no avanza, ¿no? Y la de lesiones y secuestro se prolongó hasta donde sabemos, hasta el día de hoy, ¿no? O sea, porque no ha habido una resolución fiscal que conozcamos al menos, a pesar de que hemos ido y hemos pedido la información, que dé cuenta de que ya eso terminó. Entonces, ese fue el inicio del proceso de criminalización que ha seguido hasta el año 2018, en que acabaron, perdón, sí, 18, en que acabaron las denuncias, pero no los procesos judiciales, ¿no? Los procesos judiciales recién culminaron el año pasado, alrededor del mes de mayo o junio, ¿no? En que todos los casos se terminaron archivando y no lograron estas empresas el propósito que tenían, ¿no? Que era acusarlos de delitos tan graves como el de terrorismo, ¿no? Wow. Entonces, ninguno de esos procesos quedó en pie. Todo eso se le ha ¿no? testimoniado a estos 2 miembros de la misión, y en realidad los rostros de indignación, de sorpresa, de vergüenza, creo yo también, de ambos eran notorias, ¿no? Porque ellos les han relatado tal cual, o sea, han ocurrido las cosas desde la muerte de Guadalupe. La señora Fiorella les ha contado qué significado para ella, por ejemplo, quedarse viuda, ¿no? A tan temprana edad, que ella era muy joven cuando esto sucedió, con 2 hijos de 3 años y de 6 meses de nacido apenas, uno de ellos, sin, ¿no? Sin esperarlo, ¿no? Sin estar preparada para algo así, ¿no? Y luego las burlas posteriores a eso, ¿no? ¿A qué me refiero con burlas? A que ella ha relatado, se los ha dicho a ambos miembros de la misión, A Cicluna y a que Bertomeu. sí, ¿no? A ambos les ha explicado que en ocasiones representantes de una empresa llamada San Gerardo, no sabemos por qué, porque ya en ese momento, cuando se acercan a ella, no eran los propietarios del bien ya, se acercaban a ella
para ofrecerle dinero a cambio de que ella dejara el caso ahí, ¿no? Hasta que ya ha venido un abogado representando a esa empresa, también ofreciéndole ello en medio de insultos y demás cosas, ¿no? Todo eso fue rechazado por ella, evidentemente, porque, como lo ha dicho, el precio, o perdón, la vida de su esposo no tiene precio, no estaba ella para negociar eso, ¿no? Lo que quería era justicia. Y eso, el mismo arzobispo, ¿no? Entiendo que es arzobispo, el señor Chicluna, Chicluna, sí. este, lo sintetizó en la palabra burla, ¿no? Él mismo lo señaló así, ¿no? O sea, se han burlado ustedes 2 veces, le dijo, ¿no? Wow. Eso es algo que, ¿no? que creo yo que ¿no? Desde el punto de vista de un proceso de empezar a hacer justicia con ellos, la justicia no se limita, ¿no? a los ámbitos del fuero del Poder Judicial ni de la Fiscalía. Para ellos también el ser escuchados por estas autoridades eclesiásticas es importante. Es un inicio, ¿no? de también avanzar en ese sentido, ¿no? Creo, o sea, que eso ha sido muy importante, ¿no? O sea, a mí me ha dejado esa sensación, ¿no? Primero de que han sido escuchados, han sido visibilizados por primera vez, aunque mucha prensa todavía sigue buscando que no sean visibles, porque creo yo que si esto se conoce mucho más, para el sodalicio mostrarse como lo que realmente son, es mostrar un rostro que hasta ahora no se le veía, ¿no? Mm. El rostro de ir contra las comunidades, violentarlas, despojarlas, y sobre eso además emprender juicios contra ellos y contra ellas es algo que creo que la ciudadanía, cualquier persona razonable que no sea ¿no? estos que se conocen como troles, que los defienden a ellos, lo puede entender y además, como tú lo has bien señalado, conmover, ¿no? O sea, en realidad este es un caso que conmueve por muchas razones, ¿no? Conmueve porque, o sea, porque ellos han resistido prácticamente solos, ¿no? Dejando de comer muchas veces ellos y sus hijos para poder defenderse con los abogados que al inicio los estaban acompañando, ¿no? Al final nosotros hemos entrado desde el 2019 para acá, ¿no? Pero todos estos años previos han estado resistiendo a como dé lugar, no solamente tratando de solventar esos pagos de los abogados, sino también literalmente resistiendo ahí en el terreno, ¿no? Cuando venían con matones, cuando venían con perros de caza, que hasta ahora los tienen, dicho sea de paso, han vuelto a aparecer nuevamente, después ¿Cuándo ha sido la última vez que han aparecido? este lunes. Ah, Este lunes ahorita. y la semana pasada, el día jueves, ¿no? Lo han hecho básicamente para atacar O sea al que ganado, ¿no? la misión se la pasaron por el forro. Ellos van a argumentar que una serie de cosas, ¿no? Yo, o sea, en realidad no sé, ya esta parte ya no es legal, ¿no? O sea, ya es una opinión más, Personal. personal, creo yo, y, ¿no? Y hasta social, ¿no? Yo no sé cómo ellos, o sea, traten de sustentar esto, pero me imagino que van a decir, ¿no? Uno, la empresa esta, que se llama Pura Fruit, S.A., que antes se llamó Agrícola San José, hasta hace poco nada más, en menos ¿Ya? de un año y medio, que pertenece al mismo grupo económico, ya no pertenece al sodalicio, no tiene nada que ver con el sodalicio. Eso es lo que van a decir siempre ellos, ¿no? Es lo que han tratado de hacer. En los documentos, las transferencias que han ido haciendo en este último tiempo refleja eso, ¿no? La intención de desprenderse de los activos, ¿no? empresariales para seguramente no responder, ¿no? ante la justicia por todo lo que están haciendo, ¿no? Entonces el sodalicio va a decir, no, eso no es mi empresa, ¿no? Pero en este caso concreto ha pasado justamente 2 días, ¿no? 2 días después de que la misión dejó el territorio peruano, ¿no? Entonces, lo otro que supongo que argumentarán será, pues, o sea, porque el ganado que circula libremente en el campo atraviesa a veces zonas del cerco que ellos tienen, que están abiertas, y pasan al lado de lo que ellos consideran es el territorio de la empresa, y los perros ¿no? son soltados en ese momento, ¿no? Para repeler, o sea, la presencia de ganado, ¿no? O sea, como si el ganado le va a robar un centímetro, ¿no? Sí. De lo que sigue siendo, dicho ese paso, este bosque seco, porque, o sea, está cerrado el bosque seco propiamente, ¿no?
la zona que ellos han logrado eh, sembrar con cultivos de agroexportación no es mucha, ¿no? Y más bien el bosque seco ha sido cerrado y una pequeña parte está sembrada por estos nuevos cultivos, ¿no? Entonces el ganado ingresa, ¿no? Por ahí, porque ha sido su hábitat natural, ¿no? Y estos perros los matan, ¿no? Las cantidades de la semana pasada y ahora no bajan de 100 cabezas, ¿no? De ganado. Ahora, O sea, cuando hablas de es ganado, estamos hablando de qué, de reses, de ovejas, de cabras, ¿qué? de cabras, ¿no? De cabras y ovejas, ¿no? Ajá. Que son las que ellos tienen, ¿no? Tienen también ganado vacuno, pero en menor cantidad, ¿no? Muy poca. Ahora, estaba revisando este libro, Las múltiples dimensiones del tráfico de tierras en la costa peruana, de Alejandro Díez Hurtado, donde dedica un capítulo a la historia de la comunidad de Catacaos, ¿no? Ujú, De donde pertenecen estas personas que se reunieron con el arzobispo de Chicluna y con el canonista Jordi Bertomeu. Y habla en un acápite sobre el tráfico de tierras en Catacaos, las modalidades, las zonas que son invadidas, las dimensiones de las que estamos hablando. ujú, Señala literalmente, textualmente, el caso más conocido de tráfico de tierras en Catacaos refiere a la transferencia de 9.985.25 hectáreas, es un huevo, a 100 ujú. comuneros en una supuesta asamblea celebrada el 18 de diciembre de 1998. Estas tierras terminarían años después en propiedad de 5 compañías: Miraflores Perú SAC, Agroindustria San Gerardo, Santa Regina SAC, Inversiones San José y la Asociación Civil San Juan Bautista, empresas que estarían vinculadas al Sodalicio de Vida Cristiana, congregación religiosa a la que pertenece el arzobispo de Piura, que no lo mencionan, pero es José Antonio Uren Ansel, ¿no? El primer obispo Ujú. sodalite y el último que ha quedado, porque el segundo renunció por un tema de conciencia cuando se denunciaron los primeros señalamientos de abuso al interior de la institución. El nombre de José Antonio Eguren se mencionó en esta reunión. Sí, sí, o sea, se preguntó si es que ellos lo habían visto en la zona, ¿no? En realidad, bueno, o sea, los comuneros nunca lo han visto, no ha aparecido por Catacaos. Se sabe que él sí, o sea, fue visto en Castilla. Castilla está, ¿no? Como sabemos, en prácticamente la misma ciudad de Piura. Catacaos está a unos 40 minutos más o menos. Sí. Y la Y zona, hay que precisar también, Carlos, que estos comuneros no son los mismos no son. del Ujú, reportaje de Al Jazeera. Estamos hablando de comunidades totalmente distintas. Efectivamente, Castilla está ahí nomás de la ciudad de Piura y Catacaos queda mucho más lejos. Son dos comunidades diferentes. sí, o sea, para llegar, digamos, a la zona donde está bastante conflictuada, estamos hablando de unos 40 minutos desde Piura, en la misma carretera panamericana, ¿no? Pero de ahí hacia la zona donde están los comuneros con todos estos problemas, caminando demora entre 3 a 6 horas, ¿no? O sea, estamos hablando de no zonas muy cercanas y además zonas en donde no hay señal, ¿no? De teléfono o internet, ¿no? ¿Ya? Entonces, cuando estos problemas sucedían, a ellos les resultaba muy difícil encontrar Claro. una zona donde pudieran llamar a alguien que los pudiera ayudar, ¿no? O sea, y eso era mucho más desesperante para ellos, toda vez de que si llamaban, por ejemplo, a la policía, en lugar de venir a ayudarlos, venían más bien a recibir denuncias por parte de la empresa en contra de ellos, ¿no? Entonces, en el caso propiamente del arzobispo, ellos no lo han visto, pero sí lo conocían, sí sabían quién era, y es más, ¿no? O sea, en una oportunidad, eh, una, la misión justamente que él funda, que es Nuestra Señora de las Mercedes, aparece mencionada por uno de los representantes de la propia empresa, y uno de los comuneros se queda con el nombre grabado ahí, ¿no? O sea, eso habrá sido el año 2014.
esa conversación él la recuerda en una primera oportunidad en que nos reunimos casi cuando estamos hablando, ¿no?, de estos intentos de proceso de conciliación por parte de la San Juan Bautista contra ellos cuando querían sacarlos del lugar. Y ellos van más bien en una oportunidad a pedir, ¿no?, para querer demandarlos, envían una invitación, ¿no?, a conciliación a la San Juan Bautista. Y lo que reciben como respuesta es de que, de manera verbal, no escrita, de que en realidad los dueños de todo eso era la misión Nuestra Señora de las Mercedes. ¿Ya? Eso es algo que, o sea, a nosotros nos pareció extraño y más bien nos comenzó, ¿no?, a llevar un poco la ruta de saber, o sea, si realmente era así, ¿no? En los documentos no lo hemos encontrado, ¿ya? No lo hemos encontrado. Registralmente yo mentiría si diría que es cierto, Ujú. ¿ya? Pero esa mención, o sea, de ellos mismos, o sea, sin que haya un documento de por medio, es muy extraña, ¿no? ¿Por qué? Porque, o sea, porque la misión fue fundada el año 2007, si no me está fallando la memoria, a pedido de la misma Asociación San Juan Bautista. Era ¿Ya? San Juan Bautista quien le solicita al arzobispo Eguren que funde la misión para que ellos puedan desarrollar una serie de acciones orientadas a, digamos, ¿no?, los fines del catolicismo, ¿no? Luego de eso le dona un terreno para que lo utilicen, eh, lo destinen a hacer un cementerio. Es uno de los 8 cementerios justamente que ¿Ya? Paola tiene referenciados. Y que ese cementerio además y esa misión iban a ser administrados, en este caso la misión, estrictamente por las personas que habían sido las mismas que habían solicitado como Asociación Civil San Juan Bautista que se funde esa misión. Es decir, Monseñor Eguren lo que hace es atender el pedido de la San Juan Bautista, funda la misión a pedido de esta, y luego pone a los mismos representantes de acá a ser los que manejen la misión. Y además señalan estrictamente que la misión está a cargo del sodalicio Vía Cristiana, que depende estrictamente de él. Y que además las ganancias del cementerio y demás van a dar a manos de el sodalicio. Eso, Entonces, eso lo acaba de explicar magistralmente Rosa María Palacios en su programa y en una entrevista conmigo hace un par de días. sí, lo escuché anoche, justamente estaba escuchando una entrevista y efectivamente nosotros hemos visto los documentos, ¿no? Esos documentos que refieren todo eso. O sea, O sea, el esquema es tal cual lo cuenta Rosa María. sí, es tal cual. O sea, no hay ahí, o sea, y eso mismo se repetió en Lurín, ¿no? En Lurín y en otros lugares, ¿no? En el de Lurín es la misma estructura, ¿no? La El misma mismo figura. mecanismo. Ujú. La San Juan Bautista pide al obispo, en este caso Lurín, el obispo funda la misión es puesta, ¿no?, a nombre o con la representación de las mismas personas de acá, de la San Juan, y para los mismos fines, ¿no? Idénticamente. Entonces, eso, o sea, luego dicho, respecto de esa conciliación que los comuneros pretendían hacer, o sea, deja una sospecha ahí, ¿no? De que también algo tenía que ver el arzobispo en el tema, ¿no? Y es por eso que ellos, o sea, en algunas ocasiones acudieron, ¿no?, al mismo arzobispado para ser escuchados, para ser atendidos, pero nunca los recibieron, ¿no? O sea, nunca el arzobispo Guren ¿no?, ha Intercedido a favor de ellos. intercedido por él. Y lo otro es que yo recuerdo que el año pasado, cuando se sacó el artículo en la República respecto de la reunión que tuvo Monseñor Eguren en el Vaticano con el Papa, Sí. a la semana siguiente con Paola sacamos un artículo en la República justamente refiriendo a esa reunión y los olvidos que él había tenido supuestamente, ¿no? De esto de la misión y demás cosas. Y él saca una carta de respuesta que también sale publicada en la República un par de días después me parece, en que señala, entre otras cosas, que bueno, que eso era regular, que era parte, ¿no?, de las competencias que tenía como arzobispo y demás cosas que habían hecho la consulta a expertos y demás, y hace referencia también al tema ¿no?, de tráfico de tierras y demás cosas, minimizándolas y diciendo simplemente que eso se trata de una situación con algunas personas que más bien han delinquido y han ido contra empresas particulares, ¿no? Él no reconoce en ningún momento que la Asociación San Juan Bautista, de la que él había sido parte, fundador además, y presidente en su momento, tuviera nada que ver en esos, ¿no?, en esos problemas, ¿no? Y además utiliza algo
que sus representantes han utilizado mucho, ¿no? El término delincuentes, ¿no? Son personas que han delinquido, dicen, ¿no? Y eso, con el paso del tiempo, ha quedado claro que no es así, ¿no? O sea, Mm. no hay ninguna sentencia judicial que permita decir que estos señores, estos comuneros, que fueron 39 inicialmente, hayan cometido algún delito de usurpación, de terrorismo, de lesiones, de robo, de daños, de todo lo que los acusaron, ¿no? Ninguno. Entonces, ese discurso solamente de repente se lo ha dado, ya eso es especulación mía, y evidentemente lo menciono solamente porque, bueno, por la cercanía que tienen, del abogado del Monsignor Eguren, que era el mismo además que estaba detrás de las denuncias contra los comuneros en Catacaos, ¿no? ¿Quién Que es era? el señor Percy García Cabero, ¿no? Ah, ya. El mismo, Él, el mismo que lo tuve al frente en el tema de la difamación. claro, o sea, él Supuesta difamación que nunca tiene, hubo. ¿no? Bastante cercanía con él, entiendo. Supongo que en esas conversaciones le habrá referido eso. Debería ser hora también que se rectifiquen, ¿no? Tanto él como su abogado, y que digan algo al respecto, ¿no? Porque yo veo, por ejemplo, a veces algunos ¿Tú crees que lo van a comentarios hacer? que hay en Twitter, mm, en realidad se le insta a hacerlo, ¿no? O sea, se apela al Sí, hecho de que pero es una persona que se supone tiene cierto prestigio y que por ese mismo prestigio debería, ¿no? Deberían empezar a decir, ¿no? O aconsejarle a su defendido en ese momento, que fue el Monseñor Eguren, que no vuelva a cometer esos traspiés de decir, ¿no? Que son delincuentes, ¿no? Ninguno de ellos lo es, ¿no? Ninguno de los comuneros, ninguna de las comuneras lo es, ¿no? Al contrario, han sido víctimas de matones, ¿no? Porque los señores que actuaban como personal de seguridad de ellos no eran tales, ¿no? Eran matones, ¿no? Que disparaban ráfagas ¿no? de metralleta a cualquier hora del día, ¿no? Cuando los niños a veces circulaban camino a su colegio, qué fuerte. tenían que escuchar esas, ¿no? esas ráfagas, o tenían que ver cómo sus padres se escondían durante la noche en literas que estaban construidas en medio del desierto y los algarrobos, porque los perros de casa eran soltados para que los hagan huir, ¿no? Entonces, eso han vivido esos niños también, ¿no? Esos pequeños que ahora ya muchos de ellos son adolescentes y que cuando uno habla con ellos tienen una mirada de dolor, de tristeza, de miedo, que yo me pregunto, o sea, cómo el sodalicio va a solucionar, ¿no? ¿Serán capaces de reconocer ese como personas cristianas para pedir perdón? O sea, pedirles perdón a estas personas. Sería, digamos, un gesto al menos, ¿no? Que creo no es suficiente, evidentemente, pero sería un gesto importante que a estas alturas ya eh, salgan a pedir perdón, ¿no? Sí, pero ahí tú O sea, partes de es una premisa equivocada, mi querido Carlos, y es que asumes que este grupo de gente es gente cristiana. O sea, me da la claro, ya impresión que es, tú estás describiendo a una organización mafiosa, ¿no? A la camorra, a la andrángueta o algo por el estilo, más que a una organización religiosa católica, que efectivamente lo es, pero que actúa de una manera que pareciera aprovechar esta tapadera religiosa para hacer de las suyas. Porque, por ejemplo, pretenden sacar a toda esta gente, a todos estos comuneros, a los que han criminalizado durante años, ¿para hacer qué? ¿Cuál es el proyecto que tienen en ciernes en esos terrenos que no son suyos, pero quisieran que fueran suyos? no, en realidad creo que es, eh, digamos, más o menos fácil de saber hacia dónde apunta esto, ¿no? Cuando uno ve lo que está pasando en Piura, en esos terrenos que eran de la Comunidad de Castilla y que ahora ya no lo son, y que han pasado a manos privadas, A manos lo que privadas te ve refieres son a manos de organizaciones vinculadas al sodalicium o de u otros, ¿no? sodalites connotados. Sí, hay muchos del sodalicio ahí, muchos de Sí. ellos, y otros más, ¿ah? Que no, que creo yo son los que sostienen toda esta, ¿no? Esta estructura finalmente mafiosa que ha circulado en Piura, ¿no? Porque, por ejemplo, lo de la señora Sada Goray, no es un tema aislado, ¿no? No es que comenzó con Castillo. O sea, si se comienza a investigar a Mm. esta señora, vamos a encontrar muchas sorpresas Ah, hacia atrás, si jala seguramente, ¿no? la pita bien larga. Están,
muy, ¿no? O sea, no, y no solamente es la señora, ¿no? Son muchos otros empresarios Mm, que tienen varios, algunos tienen que ver con empresas, del sector financiero, de acá del país, y que están muy bien ahí, afincadas, ¿no? Entonces, uno lo que ve primero ahí es el crecimiento inmobiliario, ¿no? Es una primera cosa que les ha interesado mucho, de toda índole. O sea, pasan por el tema, por ejemplo, ¿no? de grandes urbanizaciones, como ujú. el Miraflores Country Club, por ejemplo, Que o en el son caso de la ciudades dentro de la señora, ciudad, ¿no? Más o menos. claro, o la señora Goray, que por ejemplo ha pretendido hacer, como hemos visto, esto de mi vivienda, ¿no? Ujú. O sea, vendiendo viviendas sociales, como le llaman, con fondos de mi vivienda y demás, ¿no? Pero con terrenos que han sido obtenidos de manera bastante irregular. Eso, por ejemplo, ha pasado en Catacaos. O Ya. sea, eso se ha pretendido hacer en Catacaos y hasta ahora la misma resistencia de los comuneros ha hecho que esto no se ejecute, porque ya había un acuerdo tripartito entre la comunidad, perdón, entre la municipalidad de Curamori, el Ministerio de Vivienda y una de las empresas justamente que forman parte de ¿no? de este armazón para construir terrenos, o perdón, para construir viviendas de carácter social para los damnificados del 2017. Ese acuerdo tripartito fue firmado en el 2019 y francamente era, o sea, era también otra burla más, ¿no? Mm, O sea, yo creo que, me permito, si me das un minuto, lo explico claro. rápidamente para darnos cuenta de la dimensión, de la forma como se usa y se burla de la gente, justamente esto, ¿no? O sea, ese terreno era parte de las 9.985 hectáreas que tú mencionaste al principio Sí. y que están mencionadas en el libro de Alejandro Hurtado. Como eso luego fueron fraccionándolo, una parte de estos terrenos, que eran como 500 hectáreas, los comuneros habían tratado de resistir todo el tiempo para evitar que, ¿no? que sean posesionadas por estos, ¿no? estos nuevos dueños, ¿no? Y ocurre el fenómeno del Niño en 2017 y mucha gente de Curamori que estaba cercano a ¿no? al cauce del río, por ¿no? lo que sucede, terminan migrando hacia la zona del desierto propiamente. Cruzan la Panamericana Norte y se instalan ahí, ¿no? Ese empresario, ¿qué hace, no? Les dona, supuestamente, esteras y calaminas, ¿no? Para que hagan ahí pequeñas chozas y se instalen, ¿no? Entonces, esto, o sea, nadie lo advirtió al principio, pero cuando se van dando cuenta, ya era en realidad una forma, ¿no? de que el empresario tomara posesión del terreno y comenzara, ¿no? a negociar con las autoridades locales y nacionales para poder ya, digamos ahora sí decir, ¿no? El Tengo terreno que la habían posesión. dejado O sea, no por tenían, el claro, desastre, claro. no, me refiero al terreno que la empresa tenía como parte de esas nueve mil Ah, ok, novecientas ok, ochenta y cinco ok, ok, hectáreas, ya. ¿no? Y disculpo que a veces es difícil entender eso, ¿no? Sí. Entonces, ellos, los comuneros llegan, los que han migrado por el desborde del río, pasan a esta zona, se instalan ahí, el empresario les dona esteras y calaminas, y luego negocia con la Municipalidad de Curamori y el Ministerio de Vivienda para, ¿no? para donarles además el terreno. Pero el terreno que justamente los comuneros, los demás, habían estado evitando que tomen posesión porque estaban defendiendo. Mm, Entonces, usa esa artimaña para decir, yo les voy a donar el terreno a estos que necesitan, ¿no? Y era enfrentar ¿no? a comuneros con comuneros, ¿no? Porque los otros necesitaban efectivamente el terreno y la vivienda. Entonces firman este convenio y el convenio dice, entre otras cosas, que la municipalidad de Curamori se va a encargar de sanear todo lo necesario de ese terreno. En otras palabras, le iba a limpiar la cara al empresario, mm. ¿no? Y el empresario, a su vez, que iba a ser, perdón, a su vez que iba a ser el empresario, le iba a donar a cada uno de los miembros ¿no? de esta comunidad que estaban necesitando esa vivienda, el terreno por un solo metro cuadrado, ¿no? Y además, el Ministerio de Vivienda iba a poner el fondo para ejecutar el proyecto, ¿no? y construir las viviendas. ¿Y quién iba a ejecutar el proyecto? Esa misma empresa. Ya que O te sea, escucho y siento una impotencia por esta metodología perversa que se aprovecha de la precariedad institucional que existe en todo el país, sobre todo en sectores alejados, y aprovechándose de la gente pobre, porque eso es lo que hacen finalmente.
Entonces, la gente dejándola ahí, o sea, sin nada. al final, o sea, no han hecho nada. Desde el 2019 para acá que han firmado ese convenio, no han hecho absolutamente nada. Lo único que hicieron fue lograr ganar tiempo para poder en ese momento no tratar de luego empujar a los comuneros, a esos mismos a los que le habían prometido esa vivienda, unos 200 metros o 500 metros más allá, más lejos de la Panamericana, Mm, o sea, más al desierto, mejor dicho, y ellos quedarse con este terreno de acá, ¿no? Y le dijeron que le iban a construir una vivienda social ahí arriba, ¿no? Al fondo. O sea, en otras palabras, los utilizaron para claro. eh, legitimarse, apropiarse del terreno propiamente ya, Tales y malditos, ¿ah? luego burlarse nuevamente de estas personas, ¿no? Ahora, Eso está firmado, está en un convenio tripartito, o sea que nosotros fuimos a hablar con el alcalde Curamori para pedirle que no nos ayude a entender, o sea, cómo era posible que él, siendo también había sido comunero, él habiendo sido también una persona que había vivido con la comunidad y entendiendo todo lo que estaba pasando, podía avalar algo así, ¿no? El señor alcalde en esa oportunidad no nos recibió, estuvo ausente, estaba de viaje, nos dijeron, nos recibieron tres regidores que no supieron explicar lo que estaban haciendo. Nosotros le dijimos, son tierras traficadas, ¿no? Son tierras que han sido traficadas. Ustedes saben eso. O sea, nosotros tenemos el título de propiedad, no me decían, ¿no? Para ellos lo único que valía era el título de propiedad. Entonces, eso, o sea, parte de las cosas que han venido sucediendo, ¿no? Y para terminar esta pregunta que tú habías hecho, discúlpame, me fui por costado. Lo otro que les interesa mucho es el negocio de la agroexportación, ¿no? Que es lo que están haciendo hace tiempo ya, ¿no? O sea, tienen ahí dos o tres empresas funcionando con capitales chilenos que además están ahí también de la mano de ellos y, y eso además repercute en varias cosas, ¿no? Repercute negativamente en, por ejemplo, el hábitat natural de la abeja, porque les buscan, ¿no? Matan el algarrobo, matan el zapote, aplanan la zona completamente y entonces la abeja que por ejemplo antes tenía que venir a un sitio para poder hacer toda su actividad y demás, ahora tiene que hacer otro recorrido diferente, ir más lejos y demás, además que fumigan, ¿no? Mm, Utilizando una serie de elementos químicos que, ¿no? que son contaminantes también, cambian totalmente ¿no? la dinámica de el esa zona, ¿no? ecosistema, sí. Y si a eso le agregamos el hecho de que estas empresas se apropian del agua con la venia de la Autoridad Nacional del Agua, estamos repitiendo un ciclo lamentable que ha ocurrido ya en Ica, con el desierto de Cucaje, por ejemplo, que ya lo han dejado completamente seco. O sea, el desierto tenía agua debajo, ¿no? Subterránea, ya no hay. Los vecinos de la zona, los dueños de pequeñas parcelas han tenido que vender ¿no? sus parcelas a las grandes empresas y estas tampoco ya no saben qué hacer porque ya se están quedando sin agua también. Se están repitiendo un ciclo ¿no? De de destrucción. explotación agrícola y Mm. ¿no? de desastre hídrico que, ¿no? que francamente es preocupante, ¿no? Sobre todo con lo que estamos viendo que está pasando a nivel nacional ¿no? y mundial, ¿no? Lo de Uruguay, por ejemplo, de Montevideo es Sí, claro, 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 lo de la claramente sequía. preocupante, ¿no? O Terrible, sea, sin terrible. embargo, estas empresas no No miden les esas importa. consecuencias y avanzan nada más, ¿no? Ahora, volviendo a el jueves 27, a esta reunión en la Nunciatura, contigo, Jenny Dador y algunos de los miembros de la comunidad de Catacaos. ¿Cuál fue el momento que más te impactó, te conmovió, te emocionó, te gustó de esa reunión? A ti, Bueno, Carlos. dos, particularmente ¿no? el relato de la señora Fiorella, que bueno, o sea, es duro, es muy duro, por todo lo que refiere, o sea, lo que significó la muerte de su esposo, y el otro fue el de la señora Paula Sandoval, ¿no? La señora Paula es esposa del señor Santos Maza, es madre además de Percy Maza Sandoval, ¿Quiénes y son ellos? los dos son justamente los dos comuneros más criminalizados de todos, ¿no? Eh, Percy tiene 23 delitos por los cuales lo acusaron. El señor, 23. el señor Santos tiene 21 delitos por los cuales lo acusaron a él, ¿no? Entonces, si, como tú ¿Y bien siempre dices, era ¿no? la O misma sea, empresa o eran entre las cinco, digamos, que repartían ahí demandas calumniosas? eran,
Han sido sucesivamente 3 empresas, pero que, todas ellas ligadas a a ellos, ¿no? saber cuáles. Asociación Civil San Juan Bautista, la primera de ellas, que fue la que los denunció en varias ocasiones y luego los demandó para desalojarlos y que sigue en pie además todavía ese juicio, todavía está por resolverse. La otra ha sido Agrícola Santa Regina, ahora se llama Inversiones Bajo Piura, es la ¿Ya? misma además, y la otra se llama Desarrollo Frutícola Sudamericana, ¿no? Son 3 empresas que, por más que ellos digan o no digan, los documentos dicen claramente el vínculo que tienen entre ellas, ¿no? Ujú. O sea, todo eso se lo hemos entregado documentadamente a la misión. O sea, porque es muy enrevesado, ¿no? De todo esto. O sea, se los hemos explicado lo más sencillo posible y le hemos dicho, ¿no? Acá están los documentos que lo prueban, ¿no? Cada cosa que están diciendo los comuneros, las comuneras, aquí están los documentos. Entonces, el ¿Y, otro, y qué, ese qué momento surge, comentaron Cicluna y Bertomeu? ahorita te menciono eso, Ya, solamente quería terminar con lo de la señora Paula, ¿no? Porque la señora dijo sí. algo que fue justamente lo que a mí me genera ese sentimiento que tú mencionas, ¿no? Y es que ella señaló que muertos los van a sacar de ahí, ¿no? Ellos no van a salir de ahí, ¿no? Tendrían que sacar los muertos para que salgan de ahí. Y ese es el espíritu de toda la comunidad, ¿no? La comunidad en conjunto, cuando se enteró de todo lo que está pasando, porque las 9.985 hectáreas fueron las primeras, en realidad que se conocieron, pero ahorita estamos hablando de más de 100.000 hectáreas casi ya, 100.000. documentadas, sí, 100.000 que han 100.000. pasado a manos de terceras personas, Wow. todas entre ellas en realidad trabajan juntos, o sea, eso es algo que en realidad una investigación fiscal seria, ¿no? Y creo que esto que salió publicado hace unos días de la posible investigación por lavado de activos va a levantar mucho revuelo ahí y mucha gente está preocupada, sea en Piura, me han dicho eso, está muy preocupada en Piura porque no Si la solamente la fiscalía Sodimpia, actúa, Carlos. Si la sí, fiscalía actúa, porque la así es, fiscalía, cuando actúa a favor de el Soalicium o sus organizaciones vinculadas, se mueve rápido por alguna razón. hay una cosa Cuando que no, es. hay una cosa que por ejemplo, Sí, o sea, quienes hemos tenido oportunidad de trabajar en temas de derechos humanos sabemos, estos no son casos fáciles, ¿no? No van a terminar lamentablemente en poco tiempo. Y atraviesan a veces, o están atravesados muchas veces, de gobiernos como los que estamos viviendo, ¿no? mm, Y de autoridades, tanto fiscales como policiales y judiciales, que muchas veces están coludidas con esto, ¿no? Con esta situación, ¿no? Entonces, en realidad, estos casos no van a prescribir fácilmente, ¿no? Tienen para muchos años. Lavado de activos es algo muy serio, ¿no? Eh, que puedan archivarlo, bueno, seguramente se apelará eso, ¿no? En su momento. Pero hay muchos afectados aquí que van a tener que, o sea, intervenir en esos procesos judiciales e investigaciones fiscales y van a dar testimonio, ¿no? Yo supongo que los comuneros van a ser uno de ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque, o sea, esas transferencias raras, extrañas que hacen ellos, son justamente las que dan origen a esta, ¿no? A esta posibilidad de lavado de activos, ¿no? Que no lo estamos diciendo nosotros, ¿no? Lo está diciendo la fiscalía misma. mm. O sea, yo creo que más bien, o sea, en este momento toca seguir muy de cerca esa investigación. Creo que es muy valiente por parte de la fiscalía, en este caso de esta fiscal que está llevando adelante esta investigación, que, que finalmente no le haga frente a un grupo tan poderoso como este, ¿no? No se está enfrentando solamente a Sodalicio, tiene muchos socios, ¿no? Entonces, quienes hemos tenido la oportunidad también de conocer de cerca este caso en particular, sabemos que no se reduce al tema de las offshore, Ujú. de los comuneros, nada más, y el tráfico de tierras que ha habido ahí, ni tampoco el de los abusos que ustedes han padecido, ¿no? O sea, es un conglomerado de abusos y de violaciones de derechos humanos que están engarzadas con graves delitos además, ¿no? De otra índole, ¿no? Entonces, yo creo que, ¿no? O sea, encontrar una fiscal valiente como esta es muy raro y hay que más bien, o sea, seguir de cerca esa investigación, acompañarla en lo posible y presentar pruebas en lo que sea necesario, ¿no? Nosotros, los comuneros están muy expectantes también de eso, ¿no? O sea, porque eso justo salió el mismo día que fue la visita de ellos. La noticia salió en la República ese mismo día. Mm. O sea, y eso también es algo que les llamó mucho la atención a, ¿no? a los dos miembros de la misión, Ah, ¿no? sí, otra vez, entonces te vuelvo a preguntar. Cuéntame las impresiones, las reacciones, los comentarios, en lo que se puede, porque hay que
subrayar que fue una reunión bajo reserva, ¿no? Claro, o sea, Bajo sí, o sea, reserva de ellos no pueden decir nada, digamos, pero tú sí. no, en realidad, claro, o sea, hay cosas que no podemos comentar porque efectivamente son de, ¿no? de materia de esa, ¿no? de esa reunión nada más, Eso no te pido que me lo digas, o sea, digamos, pero, pero o así sea, me interesa algunos lo datitos que, así sobre... lo que sí, o sea, lo que Sí, sí, o sea, yo, o sea, puedo hacer público porque no, porque en realidad ya lo habíamos hecho público el año pasado y en Piura sobre todo es más conocido el tema, hemos tenido ocasión más de hablar en Piura. O sea, todo esto que le hemos referido, o sea, es algo que ya habíamos contado anteriormente también ya, ¿no? Y esto, yo reitero aquí, ¿no? O sea, yo lo que vi fue, por un lado, dolor por parte de ellos, tristeza y vergüenza, ¿no? Eso es lo que yo vi. O sea, esa es la impresión que me dio de ambos, ¿no? Y los dos buscando de qué forma ayudar a la comunidad, ¿no? Ayudar a que esto no siga sucediendo. O sea, los mecanismos en realidad del derecho canónico, creo entiendo, son bastante complejos, o sea, no son sencillos, pero justamente dentro de lo más complejos que hay, lo más sencillo es algo que abarcaría todos los casos, ¿no? Que sería la disolución de esta institución, ¿no? Y creo yo que no, que eso es una posibilidad que está latente, ¿no? Ellos nunca lo van a expresar, evidentemente, ¿no? Nunca nos lo van a decir, ¿no? No les corresponde a ellos decirlos en ese momento, pero creo que la gravedad de lo que han escuchado en esa reunión amerita, ¿no? ¿no? Una sanción que corresponda a esos hechos, ¿no? O sea, no es posible de ninguna manera que la Iglesia Católica cobije a una institución como el Sodalicio Vía Cristiana, ¿no? Es imposible. Sus miembros son personas que lamentablemente no son efectivamente personas que respondan a esto que escuchaba ayer yo, ¿no? El carisma que tienen que tener, ¿no? O sea, yo conozco a algunos sacerdotes, algunos pues, o sea, cuando yo era niño eran, o sea, muy rectos, muy duros, ¿no? Pero no he visto inhumanidad en ellos. En estas personas sí lo he visto, ¿no? Son inhumanos, ¿no? mm. No comprenden el dolor de los demás, no sienten Ah, no lo son que causan, empáticos. para No son nada, ¿no? O sea, empáticos porque ni siquiera, ¿cómo se llama? Me lanzo a decir que incluso algunos podrían calificar como sociópatas, empezando por Figari. mm, Gente en sátira, realidad, cruel, o sea, claro, en realidad eso inhumana, que tú, inhumana, que tú describes en Mitad Monjes, Mitad Soldados, que lo he leído en dos o tres oportunidades, me parece, a su en madre. realidad muestra, o sea, una personalidad que no es precisamente social, ¿no? No, 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 no responde, ¿no? A un y- criterio, ¿no? De, y Cristiano no es ni de, cagando, Figari. ¿no? O sea, no responde, en ningún Y momento varios de responde, sus ¿no? miembros A que lo todavía que, están en actividad y forman parte de este conglomerado, digamos, billetón, tampoco son muy empáticos, que digamos. sí, bueno, o sea, en realidad, por ejemplo, yo te decía eso, Es que más, son hasta vengativos. leí tu libro para entender muchas cosas que no entendía, ¿no? O sea, a mí me resultó muy difícil cuando ¿El de entré al Mitad caso, Monjes o el último, que es el Tocho? los dos, el último sí lo leí una vez nada más, ¿no? El último sí lo leí una vez nada más porque sí es bastante Si voluminoso, lo ¿no? lees dos veces, te doy un premio. ¿Ah? Este, pero lo leía ¿por qué, no? Porque quería entender, o sea, cómo es que se puede pensar de tal forma dentro de una organización católica para actuar como se está actuando, ¿no? Entonces, no sé si fue en ese libro o en alguna de tus columnas que leí algo acerca del libro de este señor Garland, si no me equivoco es, Alfredo Garland, eh, que escribió en un libro llamado El Silencio. Como lobo Ah, como Lobos vestido de oveja, Rapaces, como Lobos como Rapaces. lobo vestido de oveja, creo algo así, ¿no? No, no, como Lobos Si no me equivoco. Rapaces. Es En un donde libro, uno de los primeros libros que se escribió en el Sodalicio, firmado por Alfredo Garland, inspirado en el propio Luis Fernando Figari, que es un panfleto de extrema derecha claro, contra exacto, o sea, todo aquel cura que consideraban progre, y por supuesto es un linchamiento a el cura Gustavo Gutiérrez por ujú. ser el fundador de la teología de la liberación en América Latina, ¿no? Pero además ahí, o sea,
grafican, o sea, cómo es que para ellos debe ser como que algo así como la perfección, entiendo, ¿no? O sea, ¿Qué ser cosa? de determinado color de piel, Ah, sí, rasgos y claro, claro, demás. claro. Esa descripción es lo que me termina a mí de hacer entender por qué el desprecio a personas como los comuneros de Catacaos. O sea, recién ahí entendí eso, ¿no? O sea, cuando No, no, leí no, parte de es que hay ese... una ideología sodalite que es racista, es clasista, es fascista, fundamentalista, o sea, todos los Claro, cistas y ahí es donde están uno ahí, entiende que no, pero claro, ataditos uno al costado del otro. y ahí es donde uno entiende que efectivamente una organización como Además de esa que son una secta, ¿no? no puede mantenerse, ¿no? En la iglesia, ¿no? Yo la única referencia que tenía como esa era justamente la de este señor escribano, que no El Opus Dei, que uy, el Opus Dei En la está ahora, pero España, así, temblando. en la España fascista también avalaba determinadas Y claro, prácticas, claro, ¿no? el Opus Dei creció con Entonces, Franco. esas situaciones, o sea, son las que hacen pensar justamente que no hay manera, ¿no? De que una institución como esta permanezca, ¿no? O sea, no hay forma, ¿no? No hay forma de que esto siga subsistiendo, ¿no? Avalado por la Iglesia Católica al menos, ¿no? Lo que está haciendo el Papa con el Opus Dei es una muy buena señal. Ojalá, ojalá, ¿no? Pase algo en el caso peruano, pero claro, el comportamiento de la iglesia en los últimos 50 años, pues, ha sido más bien el de arropar a este tipo de agrupaciones como el Opus Dei, Legionarios, Sodalicio y compañía, ¿no? Porque no son Claro, o pocos. sea, Este tipo de ahí, o grupos no sea, son pocos. ahí es donde yo coincido plenamente con lo que señalaba días atrás, o sea, no sé si en tu entrevista también lo menciona, Rosa María Palacios, cuando ella señala que el caso peruano es mucho más complejo que el chileno, ¿no? Y yo diría mucho más complejo incluso que el mexicano, ¿no? ¿Por qué? Porque, o sea, por ejemplo, en el caso mexicano estábamos hablando, si bien de abusos sexuales también me parece, Sí. prioritariamente estamos hablando de un tema de corrupción a gran escala, ¿no? Que es lo que entiendo. Yo creo, deja que perdón que te interrumpa, Sí, sí, Carlos, ¿ah? claro. pero Es tu programa. no, Dale, no, ¿no? no, 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 o sea, el programa es del entrevistado al final. Pero yo creo que el caso Legionarios, en el caso Legionarios, la iglesia falló, la iglesia claudicó, la iglesia la embarró, la cagó, ¿no? Porque la cosa la dejó en que Maciel actuó solito, ¿no? Como un Ujú. lobo solitario, nadie se enteró, no hubo encubridores y no se metieron con los dos Bertel que tenía Maciel. Maciel tenía dos, dos Jaimes Bertels, que hacían también la cosa de las offshores, aparecen en los Panama Papers, en los Pandora Papers, y todo esto además lo hacen en pleno comisariato. O sea, son tan conchudos Que siguen siguieron normal. haciendo offshores cuando lo tenían al comisario Velasco de Paolis, que terminó siendo, por cierto, uno de los mejores amigos de uno de los dos Bertel de los legionarios. Y no los tocaron, y no los disolvieron, ni los suprimieron, ni Claro. lo que deberían haber hecho, ¿no? Ujú. Siguieron ahí. Con lo cual, es más, el propio Papa Francisco les dio una indulgencia plenaria, o sea, los perdonó. Claro, eso ocurrió en los primeros 5 años de su pontificado. Después el Papa se convierte, todo hay que decirlo, ¿no? A partir del 2018, el Papa Francisco tiene otra mirada sobre este tipo de organizaciones, sobre este tipo de movimientos, sobre el tema de los abusos, y hay algunos cambios que se dan a través de la Congregación de la Doctrina de la Fe, que es de donde han venido estas dos personas, Charles Cicluna y Jordi Bertomeu, y a ver si hacen algo, ¿no? Porque acá es ver para creer, como Así dice es. Tomás, mi santo favorito. Sí, justamente a eso me refería con el tema de que es bastante más complejo, toda vez de que, por ejemplo, lo de Maciel creo que estábamos todavía más o menos a mitad de, ¿no? del crecimiento de las redes sociales y no explotó tanto como ahora esto, ¿no? Esto es bastante conocido en redes, ¿no? Esto que estamos conversando ahora, Mm. la prensa, ¿no? De los grandes medios no lo hace efectivamente, pero no, pero La nosotros sí prensa conoce. internacional
ha Sí lo hay, levantado el caso sodalicio en bastante. el Perú. La prensa local, o sea, Ujú, no existe, salvo la República, ujú. Claro, entonces ahí, la por misión ejemplo, no existió. a lo que me refiero es de que lo del caso peruano es más bien la suma que parece del caso mexicano con el caso chileno, ¿no? Se han juntado las dos situaciones, más bien, ¿no? Mm, Y la han llevado incluso a niveles mucho mayores, ¿no? Mucho más extremos. Porque yo no recuerdo en el caso de Maciel, por ejemplo, situaciones de tráfico de tierras, ¿no? Situaciones de despojos, de ir contra las comunidades, ni nada, ¿no? No recuerdo testimonios de ese tipo. Esto me parece mucho más grave, ¿no? O sea, por eso me parece incluso que la preocupación del señor Chicluna y Bertumeu era, ¿no? Cómo resolver un caso tan inusual, ¿no? En donde se han juntado ambas cosas. Porque yo, hasta donde sé, el señor Bertumeu es experto en temas de abusos sexuales, ¿no? O sea, Es esto, un canonista, que sí, es un cazador de pederastas igual que Chicluna. Chicluna es el que hizo la investigación sobre Marcial Maciel, que entregó ujú, en el año 2005. Claro, ya había un Papa Juan Pablo II deteriorado, casi muriéndose, y recién en el 2008 Ratzinger resucita la investigación Chicluna y sanciona a Maciel, ¿no? Separándolo y llevándolo a una vida de oración y penitencia. No lo expulsan igual que a Figari y termina viviendo además con una de sus mujeres y su hija. sí, ¿no? Sí, sí recuerdo haber O leído sobre sea, eso. que increíble, qué increíble. Y Caraima, con Caraima pasó casi lo mismo, pero bueno, también lo sancionaron y a los 2 años se murió. Pero acá Figari hace 10 años que se dice que se está muriendo y no se muere, vive como un jeque árabe en Roma, en un lugar que no, el Sodalicium no ha hecho público, y los principales cómplices de Figari siguen, aun cuando varios de ellos no tienen ningún cargo, siguen teniendo un poder impresionante en la institución. A mí me dio mucha risa cuando se apareció en la anunciatura Jaime Bertel, la prensa internacional lo tenía identificado. Sí, Además, primera vez que aparecí, que salía ahí en la calle, le llegaron los micros, los van a cerrar, no sé qué. Y yo debo decir que disfruté verlo a Bertel incómodo, con los micros allá a los costados, ahí, diciendo cosas ante las preguntas. Y me dio mucha risa, sorry que lo diga así, pero es la verdad, cuando aparece el superior general, que es José David Correa, un colombiano, la gente le dice, ¿y usted quién es? desconocido prácticamente, ¿no? ¿Y usted quién es? Y, re- Yo soy el superior general. y responde al peso que tiene, ¿no? En realidad creo que no maneja él nada, ¿no? Nada, 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 es un títere, ¿no? Es un... Sí, pues de él no se sabe nada en realidad. No, la verdad que, en fin, mi querido Carlos, bueno, para ti, ya pregunta final, ¿cuál es el escenario ideal? ¿Qué crees tú que pase hacia finales de este año? Que esperemos que este año se cierre ya con una definición para bien o para mal sobre el futuro de esta institución sectaria, tóxica y mafiosa. Yo te diría que el escenario ideal sería el cierre del sodalicio, ¿no? No creo que otra medida menor a esa ayude a todos los casos que implican a esta institución. Y lo digo porque, por ejemplo, en el caso de Piura, cuando uno va a Piura y conversa con la gente, mucha gente a veces de a pie, ¿eh? O sea, gente que no tiene nada que ver con el caso ni que ha tocado el tema con nosotros en ninguno de los momentos, ¿no? A veces uno sube al taxi y, o sea, Mm, y por A o B uno hace un comentario ligero y, pues, no, acá los que mandan son los curas, ¿no? Acá el que manda es Seguren, ¿no? O sea, así lo tienen ubicado, ¿no? O sea, esta es la presencia del sodalicio ahí en Piura que, o sea, no cerrarlo sería un grave error y un grave daño para todo lo que está pasando, ¿no? Para todos los casos. O sea, porque yo creo que, ¿no? Retomarían poder, ¿no? Se mm. sentirían empoderados, ¿no? Se sentirían mucho más poderosos de lo que ahora se sienten, ¿no? Yo los veo ahora bastante cuidadosos, ¿no?
O sea, si A ver, uno por ejemplo, aprecia- ¿qué tan cuidadosos? Porque la vez pasada que yo entrevisté a Pedro Zapata Montesa, el ex policía que aparece en el informe de Al Jazeera, ¿no? Interrogado por Daniel Llovera, en una entrevista aquí, le cayó una querella que Ujú, lo persigue hasta el día de hoy. hasta ahora, sí. Hasta Hasta el ahora día sí. de hoy. O sea, por hablar en este programa. Y lo mismo pasó, si mal no recuerdo, en la Conmigo, última que conmigo. te entrevisté a ti, te cayó tu Sí, carta notarial también, ¿no? así es. O sea, es peligroso conversar conmigo, aparentemente, o Sobre ellos, sobre aparecer en todo. este programa. ¿Ah? Sobre ellos, sobre todo. Claro, claro. Hablar sobre ellos es el Si no lo puedes problema tocar. único número uno para ellos, ¿no? O sea, a ellos no se los puede Ya. mencionar, no se los puede referir. Pero ahora veo que estás despachado con más confianza. ¿Crees que que te caiga tu carta notarial después de esta conversación? No. En realidad, con ellos todo es posible, ¿no? Yo lo que me refiero, ¿a qué me refería con que habían bajado la intensidad de sus formas? Es porque uno lo ve en redes, ¿no? A Sí. esa, o sea, ese grupo de Esa seguidores que granja tienen, de Sobatrol. Oye, pero aún así hubo gente vinculada abiertamente al sodalicio que ya se estaban prácticamente echando encima contra la emisión. sí, 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 o sea, un poco más como dijo Oye, alguien en wow, Twitter, así ahorita empezaron con gritan, nosotros. Así ahorita empezaron gritan con fraude, Pablo ¿no? Vaz, con Daniel Llovera, conmigo. Sí, 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 o sea, en Twitter alguien hizo un comentario así bastante ingenioso que decía, ¿no? Sobre una de estas señoras que, ¿no? que comenta a favor de ellos Sí, 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 y que se exacto. iba Estamos contra hablando de la misma contra la persona. misión, le contesta diciéndole, ¿no? Ya se está preparando para decir fraudes, seguramente, ¿no? O sea, en todas están, ¿no? O sea, porque Sí, ya sí. han hecho el ensayo con lo otro, entonces quieren seguir de largo con el Yo replicado. cuando vi eso dije, uy, ahorita le cae su querella, su demanda a Chicluna y a Bertomeu y se van con Y van a irse también querellados acá, ¿no? Van a llamarlos para venir a Piura seguramente para hablar de ahí. terroristas, terroristas. Terroristas, Sí, sí, rojos y demás, Chicluna ¿no? una pinta de terruco, pero a la legua. ¿Ah? No, y ahí yo lo que he visto es eso, ¿no? O sea, un descenso casi reducido a la nada de ataques de ellos Pero tuvieron su momento así de. Es que ese talante arrogante les está gana, ¿no? impreso en su ADN, ¿no? Está Sí, sí, estampado en su cerebro como una estampilla. O sea, con eso no hay nada que hacer. O sea, para mí está clarísimo. Yo pienso igual que tú, esto tienen que suprimirlos, o sea, desaparecerlos. ahí ellos se han cuidado, ¿no? Han cuidado bastante de esto. Supongo yo que se siguen cuidando porque no, hasta que no salga un resultado, no van a estar tranquilos tampoco. No, además no hay precedentes, o sea, ¿qué supresión última ha habido, digamos, de una organización católica religiosa en los últimos años? O sea, desde la supresión de los jesuitas y el asesinato colectivo de los templarios, o sea, yo no recuerdo pues una cosa así. Bueno, acá Bueno, no van todavía a no ha eliminar pasado y no sabemos si va a pasar. O sea, la verdad no que van a eliminar no los templarios, sabemos ¿no? si va a pasar. Claro, o sea, en realidad ese sería el mejor escenario, como te digo, porque no, porque de lo contrario, estos señores van a seguir operando con todos los aliados que tienen, eh, y en realidad esto sería muy peligroso para la sociedad peruana en general, ¿no? Sí. No solamente para los comuneros y las comunidades de Catacaos, o sea, lo de Catacaos, sí yo creo que es una especie, ¿no? de peligro latente, ¿por qué? Porque, o sea, porque si estos señores se empoderan más y no son cerrados efectivamente y continúan adelante con sus pretensiones de desalojar a los Uy, comuneros, les van a pasar los el comuneros, Caterpillar encima a los comuneros de Catacaos. No, no sí, van a no van a quedarse de brazos cruzados obvio. y eso sí ya sería una responsabilidad directa ya de la iglesia No, misma, no, ¿no? no, no. Y sabemos que para estos, como en la mafia, la vendetta es Claro, también yo creo que parte del ADN. o sea, cuando tú dices, por ejemplo, la carta notarial, la querella y demás, Sí. o sea, yo pienso que esto va a ser después de todo lo que pase, ¿no? Este, y en realidad, bueno, pues no, o sea, es parte del trabajo que Claro. se hace. Nosotros en realidad, como creo que también te dije, o sea, nosotros somos una pequeña arista nada más dentro de este problema. Lo que se han llevado el problema son las víctimas propiamente. Justamente tu persona,
Daniel Llovera, Paolo Ugaz, antes José Enrique Escardó, Así es. han sido aplastados, si no judicialmente, o tratados de ser aplastados judicialmente, tratados de ser aplastados socialmente, ¿no? Lo de José Enrique Escardó es comprensible plenamente, esa duda, esa incredulidad Sí, de esta misión y del absolutamente domingo pasado, comprensible. Absolutamente fue comprensible. por todo lo que, ¿no?, ha venido denunciando durante 23 años ya, sin parar tampoco, como ustedes, y lo que ellos han buscado ha sido silenciarlo por todos los medios, ¿no? O sea, pero en el caso de él creo que no ha sido por medio judicial, sino más bien por el medio de aislarlo socialmente, ¿no? De mostrarlo como una Socialmente, persona, ¿no? ataques Como en una persona redes, una amenaza a la ingentil, hija ¿no? que terminó yendo a pedir seguridad al Estado y el Estado acá no te da nada, ¿no? Ujú. Entonces, En fin, eso, por ejemplo, que han hecho con ustedes, ¿no? Y con otras personas que han ido hablando del tema, o sea, es parte de lo que, ¿no?, de lo que hay que hacer para, ¿no?, para que esto pare, ¿no? Si no sucede con la iglesia, en realidad, para nosotros eso no termina con lo de la iglesia, ¿no? O sea, si la iglesia los disuelve, aún hay un problema, ¿no? Porque las tierras no van a recuperarse por la disolución de estos señores, ¿no? sí, claro. O sea, tenemos para rato, lamentablemente, con esta situación, pero sí ayudaría en qué sentido, ¿no? En la medida en que en la práctica perderían poder, ¿no? Perderían un poder que ahora usan de manera eh, Inescrupulosa. inescrupulosa y además que les da muchos beneficios, ¿no? Bueno, mi querido Carlos, me ha dado gusto sentirte ahora más dicharachero, más suelto, más fresco, más relajado, a diferencia de la última entrevista que estabas más cauto y tuviste razón de ser cauto porque te cayó tu carta notarial y al pobre Pedro Zapata le abrieron un juicio por una entrevista conmigo para hablar sobre un caso que ya había sido cerrado. O sea, Claro, es que yo te diría ahí sobre todo lo siguiente, ¿no? O sea, nosotros no buscamos que nos quereen ni nada por el estilo, ¿no? Decimos la verdad, todo está documentado. Si la San Juan Bautista no me ha mandado una carta notarial hasta ahora es porque no tiene por qué, ¿no? Sabe que no, que cualquier cosa de esas le hasta hoy, responderemos hasta con hoy. documentos, ¿no? Y igual, ¿no? O sea, igual le responderemos con documentos. Pero igual, además, nosotros no somos los protagonistas, ¿no? Yo me refiero a mí en este caso, ¿no? Mm. Nosotros acompañamos nada más. Sí, Yo más no, bien no, ahí, o pero, sea, pero el rol que has jugado tú, Carlos, y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos para esta gente ha sido muy importante. Y es algo que hay que reconocerte a ti y a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y a Jenny Dador y a todo el equipo que integra esa institución, porque de verdad verlos llegar a la Nunciatura, wow, o sea, yo me sentí conmovido, removido, emocionado de que esta misión haya hecho visible a gente que ha sido invisibilizada por décadas y claro, maltratada por décadas y yo criminalizada por ahí, décadas. yo ahí te pediría justamente, ¿no? En aras justamente de eso, o sea, sé que abuso, ¿no?, de la confianza en No, este no, no, te momento, veo así fresco, dale, dale, ¿no? dale, Pero, o dale. sea, Te veo sin miedo a las pedirte cartas eso, notariales. de ser posible, o sea, que invitaras, ¿no?, a alguno de los comuneros, ¿no? Para que puedan ellos, o sea, para que escuchen, ¿no? La gente, tu audiencia, escuche de ellos mismos, o sea, lo que les ha pasado, ¿no? Yo creo que eso ayudaría a comprender mucho más esto y también los ayudaría a ellos en mucho, ¿no? Son personas sencillas, son personas muy vulnerables también aún Mm. frente a esto que están viviendo y ser escuchados no solamente los ayudaría para aliviar, o sea, sentirse aliviados, sino también para que sus historias sean conocidas y contribuyan, ¿no?, a que esta institución sea cerrada como corresponde, ¿no? Tomo tu recomendación. Vamos a hacerlo pronto. Ya coordinamos para ver con quién la haríamos. A ver si la próxima semana, la subsiguiente, a más tardar. Y nada, querido Carlos, muchísimas gracias por todo lo que has hecho y por todo lo que sigues haciendo. Te mando un fuerte abrazo desde Mala. No, las gracias a ti, Pedro. Un abrazo. Y con ustedes, amigos, hasta la siguiente entrevista. ¡Chao!